Perfecto. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta nuestra última tutoría de este ciclo académico. El día de hoy vamos a ver justamente todos los temas relacionados a la presentación y disertación de su caso de estudio y esta disertación oral. Antes de iniciar, quiero despejar algunas dudas que entiendo todos ustedes tienen referente a a la entrega de la retroalimentación de su trabajo. Los estudiantes que faltan por revisar los trabajos se los hará hasta el día de mañana completamente todos y la fecha de entrega del informe se ha ampliado justamente por esta situación hasta el día lunes 2 de enero. Es decir, que van a tener que entregar a los miembros de su tribunal hasta el día 2 de enero el trabajo a su correo electrónico. Quería consultarles 2 de si, febrero, decía. perdón, 2 de febrero, sí, 2 de Ya, febrero. bien. Sí, hasta el día lunes 2 de febrero. Y quería consultarles si tal vez ya les llegó la notificación de quiénes son sus miembros de tribunal. Cuéntenme, por favor. No, a mí no me ha llegado, Vale. No les ha llegado. Se supone que en estos días justamente les van a hacer llegar ya la notificación. Nosotros tenemos un calendario académico de titulación y dentro de eso está toda esta información. Sin embargo, yo podría adelantarles este listado de quiénes son sus miembros de tribunal. Les puedo decir ahora mismo, Gracias. sin embargo, la notificación es oficial, como les digo. Y déjenme, lo reviso ahora en el correo electrónico que enviamos al centro de evaluaciones. Esto es... permítanme, lo voy a revisar ahora. Quería que ustedes lo conozcan en caso de que hasta hasta el día jueves no les hagan llegar la notificación de quiénes son los miembros de su tribunal. Yo les voy a colocar un anuncio académico con el listado para que ustedes conozcan y tengan ahí el correo electrónico de su miembro de tribunal y puedan hacerle llegar hasta el día lunes de la próxima semana, el lunes 2 el trabajo del informe corregido, ¿sí? Como les decía, Gracias, hasta el día Vale. de mañana, todos sus trabajos estarán corregidos, o sea, con la retroalimentación para que ustedes tengan una semana para que puedan hacer las modificaciones. Permítanme ahora mismo, voy a ver este listado para poderles decir a quienes están justamente ahora acá. A ver, designación de tribunales de examen complexivo. Aquí tengo el correo y aquí está el Excel. A ver. Voy a ir colocando, voy a ir indicando justamente en el orden en el que están acá. Alberto Zavala tiene como miembros del tribunal, permítanme, se está abriendo el Excel. A ver, un segundo nada más que mi computadora está un poco lenta. Ya, ahí está. Zavala. Zavala. Zavala Palacios Alberto Alejandro tiene como miembros de tribunal a la doctora Cruzcayo Ordóñez y a la doctora Gabriela Coronel. ¿Sí? Me imagino que las dos fueron sus profesoras. Continuamos con Alex Llanos. Alex Llanos tiene en cambio, Llanos, permítanme, Llanos Alex Fabricio tiene como presidenta de tribunal a la doctora Mayra González y como vocal a la doctora Verónica Altamirano. ¿Sí? Luego tenemos a Fausto Noriega. Fausto Noriega tiene como tribunal, permítanme, Noriega, aquí está, Fausto Daniel, como presidente la doctora Jenny Yaguache y como vocal al doctor Carlos Ortiz. ¿Sí? Luego de Fausto está Juan Pablo Arrobo. Juan Pablo Arrobo tiene como miembros de tribunal, Arrobo Juan Pablo, a la doctora Gabriela Coronel como presidenta y mi persona como vocal. ¿Sí? Luego tenemos permítanme ver quién está luego de Juan Pablo, está María Elisa Aguirre. María Elisa tiene como miembros de tribunal Aguirre, a ver, veamos, Aguirre, a la doctora Gabriela Coronel también y yo seré su vocal. Y luego tenemos
Mónica Jacome. Mónica tiene como presidenta Jacome, permítanme, Jacome, aquí está Mónica Lorena, como presidenta la doctora Mayra González y como vocal a la doctora Verónica Altamirano. Gracias, profe. Y luego tenemos, ¿quién más está acá? Después de Mónica está Sebastián Flores. Sebastián tiene como presidenta a la doctora Karen Cecibel Valdivieso y como vocal a la doctora Katy Mier. Muchas Sí, gracias. a las órdenes. Y luego de Sebastián está Sofía Íñiguez. Sofía Íñiguez, permítanme. Íñiguez Moncayo Sofía Emma, como presidenta la doctora Cecibel Valdivieso y como vocal a la doctora Aura Catalina Mier. Y Buenas noches, gracias. a las órdenes. Y luego de Sofía tenemos a Luis Enrique Villa. Luis Enrique tiene, permítame, Villa, Luis Enrique Villa Morocho. Como presidenta la doctora Ana María Beltrán y como vocal a mi persona. Entonces, esos son los vocales y presidentes de tribunal que se les ha asignado a ustedes. Esto está, como yo les había indicado, ya designado desde hace varias semanas. El centro de evaluaciones ya lo conoce. Este es el listado que se le pasó al centro de evaluaciones y ellos van a proceder a notificar. Sin embargo, si no notificaran hasta hasta el día jueves, ¿sí? Yo voy a consultar al centro de evaluación. Si no se notificó hasta el día jueves, yo les voy a subir el Excel con el listado de presidentes y vocales y el respectivo correo electrónico para que ustedes conozcan el correo y puedan enviar directamente a los miembros de su tribunal. ¿Sí? Y me preguntan sobre Jessica Berrú. Jessica Berrú, presidenta, la doctora Verónica Altamirano y vocal, la doctora Rosario Puertas. Esos son los miembros del tribunal de el estudiante Berru. Entonces, eso es para que ustedes conozcan el proceso. Entonces, hasta ahí, vamos en orden, ¿no? Hasta el día de mañana ustedes van a recibir todos ustedes la retroalimentación de su trabajo escrito. Van a tener una semana para que puedan ustedes hacer las correcciones respectivas en caso de que se las requiriera. Y van a tener que entregar hasta el 2, que es el próximo día lunes, a los miembros de su tribunal el caso, ¿sí? Como les indicaba, en caso de que el centro de evaluaciones no haga la notificación oficial hasta esa fecha, yo les colocaré como anuncio académico hasta el día jueves 29 el Excel con el listado de los miembros de su tribunal y el respectivo correo electrónico para que ustedes puedan entregarle el trabajo al miembro del tribunal. Yo les voy a pedir de favor que ustedes tengan mucho cuidado cuando se emitan este correo a los miembros del tribunal. Es importante que en primer lugar ustedes se presenten, ¿sí? Se presenten como estudiantes de la maestría e indicándoles que en vista de que se les ha puesto conocimiento que que tales profesores son los miembros de su tribunal, en primer lugar se presentan y a través de ese medio se llegar el informe de resolución de caso de estudio y que quedan atentos para su respectiva revisión, ¿sí? Y calificación y quedan atentos a cualquier novedad o requerimiento adicional que se tenga sobre su trabajo, ¿sí? Siempre un correo electrónico educado. Esto es un ejemplo nada más. Ustedes deben redactarlo para presentarse adecuadamente y pedirle a los miembros del tribunal que procedan con la revisión. ¿Sí? ¿Por qué se los digo? A lo mejor para algunos está de más, pero nos hemos topado con muchos casos. Créanme que no es uno, son varios casos de estudiantes que ponen el correo electrónico y adjuntan el archivo y vaya Dios a saber qué querían decir. No hay un buenas noches, buenos días, estimados, ni nada, solo el archivo y yo entiendo que el estudiante supone que los miembros del tribunal deben saber que tienen que revisar y no es la forma correcta. Recuerden que un correo electrónico es una especie de oficio electrónico precisamente en donde ustedes tienen que hacer llegar su petición y presentarse sobre todo con educación del caso, tomando en cuenta que son los miembros de su tribunal sobre todo. Entonces yo sí les voy a pedir que lo hagan de la manera adecuada. Ojo, nos ha pasado y es en realidad en algunos casos preocupante de estudiantes que lamentablemente no están acostumbrados a utilizar el correo electrónico y desconocen la forma correcta de enviar el correo electrónico. Primero, tenemos que poner un asunto. Siempre va a ser importante el colocar un asunto. Por ejemplo, entrega del informe del caso de estudio.
¿sí? Guión, maestría en comunicación, ideación y creación de contenido con inteligencia artificial, para que sepan de qué se trata. Recuerden que nosotros los profesores recibimos varios correos al día, en realidad son, yo diría que un promedio entre 20, 30, 40, inclusive dependiendo de estas fechas, hasta más, ¿sí? Entonces, para poder identificar de qué se trata. Y segundo, dentro del correo se coloca el texto en el que se saluda, se dirige a los miembros del tribunal, por ejemplo, estimada doctora Cruzcaya Ordóñez y estimada doctora Gabriela Coronel, a través de este medio me permito presentarme. Soy Sebastián Flores, estudiante de la maestría en comunicación, ideación y creación de contenidos con inteligencia artificial. Y he sido notificado de que ustedes son mis miembros de tribunal y es por ello que, tal como se nos ha indicado, hago llegar el informe de caso de estudio del caso asignado y ahí ponen el nombre del caso para que se proceda con la respectiva revisión y aprobación. Agradezco su gentil ayuda y en caso de requerir algún tema adicional, me pongo a sus órdenes. Básico, ¿no? ¿Qué pasa? Nos ha pasado que desconoce algunos estudiantes en el asunto, colocan toda esta información, ¿sí? Y entonces es un asunto de unas 3 líneas, ¿sí? Y no es la forma correcta. Entonces, recuerden que ustedes se van a graduar de magíster y no puede pasarnos estas cosas. Lo digo no porque ustedes lo han hecho, sino porque nos ha pasado en situaciones anteriores, ¿sí? Igual con estudiantes de posgrado y es preferible que ustedes conozcan esta situación. Aunque créanme que sí me ha pasado que en este año hay algunos estudiantes que me han enviado archivos sin ningún asunto ni ningún texto. Entonces, yo creo que ellos creen que yo intuyo que tengo que revisarles el trabajo sin haberme indicado. Entonces, es importante hacerlo de la manera correcta. ¿Sí? Se lo digo con todo el cariño. Entonces, recapitulemos. Hasta el día de mañana ustedes van a recibir la retroalimentación hasta el día del lunes 2 van a tener que entregarle, 2 de febrero, van a tener que entregar a través de correo electrónico a los miembros de su tribunal el informe. Luego, las fechas de disertación son las fechas que ustedes tienen notificados por parte de María Lorena Cueva en el oficio que les llegó al inicio del ciclo con la asignación, ¿sí? Que son varias fechas a lo largo de todo este mes de febrero, ¿sí? Entonces, tienen que estar pendientes de la notificación. De acuerdo a este calendario que nosotros tenemos, el calendario de titulación, a ustedes se les va a notificar, permítanme, aquí lo tenía, a ustedes se les va a notificar a partir del día 28 de enero. Es decir, que es probable que a partir de esta semana les empiece a llegar a ustedes el correo electrónico. Ah, el correo electrónico es para la prueba objetiva estandarizada, ¿sí? Ese les va a llegar la notificación. La notificación del trabajo escrito seguramente se lo hará con una semana de anticipación, unos 8 a 10 días más o menos. Trabajo, perdón, oral, ¿sí? La disertación del trabajo oral. Y luego, como les había colocado en el anuncio académico, voy a compartir pantalla para mostrarles. En el anuncio académico que les coloqué el día de hoy, la prueba objetiva estandarizada está planificada de acuerdo a este calendario académico para el día desde el día sábado 7 de febrero hasta el lunes 9 de febrero. En cualquiera de esos 3 días se los puede convocar a ustedes. Y de acuerdo a este calendario, esa convocatoria se realizará a partir de esta semana, probablemente a partir del día miércoles. ¿Sí? Entonces, para que estén pendientes a partir del día miércoles de esta notificación para la prueba objetiva. Les puede tocar el 7, el 8 o el 9. ¿Sí? Entonces, ahí en ese correo electrónico que les hace llegar el centro de evaluaciones, ustedes van a poder verificar el día y hora en la que tienen que conectarse y la duración también que se les ha asignado para la resolución de este caso. Ahí mismo, no de este caso, sino de esta evaluación. Ahí mismo en este correo electrónico yo he indicado que el 4 de febrero yo haré llegar, sí, a través de Secretaría de la carrera el caso de estudio sobre el cual se han realizado las preguntas de aplicación de esta prueba objetiva. ¿Sí? Recuerden que la prueba objetiva tiene 2 partes, la de conocimiento, que es relacionado a la materia, ¿sí? Específicamente a la parte conceptual de la materia, y las de aplicación, que se han realizado por cada uno de los módulos que ustedes han cursado, pero aplicado a un caso de estudio. ¿Sí? Y ese caso de estudio, para que ustedes lo lean con anticipación, se va a entregar el 4 de febrero. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, Ninguna, sí, Dani. perdón. Una consulta. El correo que va dirigido a al tribunal
¿Se hace una copia usted? Efectivamente, ¿sí? Es Ya. importante. Yo verifico con los miembros de su tribunal, pero para mí es importante y es muy buena pregunta, justamente en el correo, en el anuncio que les iba a colocar con los miembros del tribunal, se les iba a solicitar que una vez que le envíen a los miembros del tribunal lo pongan con copia a mí, ¿sí? Y hagan un solo correo por tribunal. Es decir, por ejemplo, en un solo correo envíen a la doctora Cruzcayo Ordóñez y a la doctora Gabriela Coronel para quienes lo tienen como miembros de su tribunal. Entonces les colocan a ellas dos con copia a mí. Y el correo va dirigida para las dos. Entonces dicen, estimada doctora Cruzcaya y doctora Gabriela Coronel. ¿Sí? En un solo correo a Llama. las dos. Ujú. Perfecto, estimada Sofía. No sé si hay alguna inquietud más. Si todo quedó claro. Perfecto. Si todo quedó claro, entendería yo. Vamos entonces a proceder con el, un poco de recomendaciones, diría yo, sobre cómo presentar su disertación y el material de apoyo que deben construir, ¿sí? En primer lugar, para esta disertación yo les indicaba que ustedes tienen alrededor de 20 a 30 minutos para la disertación de su caso de estudio. En este sentido, la presentación tiene que ir acorde para ese tiempo, ¿sí? Esta presentación probablemente no podrá ser más allá de unas 20 a 25 láminas, tomando en cuenta el tiempo, ¿sí? Entonces, en ese número de láminas hay que integrar todo lo que tenemos que exponer. Esta presentación tiene que ser una presentación dinámica que ustedes pueden elaborarla en cualquier plataforma que sea amigable para ustedes, ¿sí? O programa, por ejemplo, PowerPoint, Genially, Prezi, no sé, EducaPlay, si por ejemplo les llama la atención, cualquier plataforma en la que ustedes se sientan cómodos. Sin embargo, yo siempre recomiendo que sea en la que más ustedes tengan afinidad, ¿sí? Y puedan ser más creativos. Entonces, eso como primer antecedente y luego vamos a ver cómo construir esta presentación. ¿Qué es lo que nosotros pedimos dentro de la presentación, independientemente de el formato o plataforma que ustedes decidan utilizar? Es que sea una presentación que se caracterice por la simplicidad y la claridad. ¿Qué implica eso? Es errado que en el diseño de la presentación, carguemos demasiado esta presentación, ¿sí? Hay que armonizar todos los elementos que vamos a tener dentro de la presentación, pero que sobre todo se vea simple, sencillo de entender y claro, ¿sí? Eso no quiere decir que vamos a hacer una presentación plana de fondo blanco con letras negras, ¿no? Tiene que ir, que tiene que evidenciarse que en realidad hay un trabajo de diseño de por medio. Mi recomendación es que, por ejemplo, si yo tengo el caso de Google, yo sé cuáles son los colores de marca de Google y entonces voy a utilizar en mi presentación esos colores, por ejemplo, y el diseño relacionado justamente a la marca. Porque en estas presentaciones de complexivo no utilizamos nosotros los colores o fondos de UTPL, porque estamos presentando un caso de estudio. ¿Sí? Entonces, por ahí quienes a lo mejor lo habían pensado como utilizar la plantilla UTPL, porque nosotros tenemos una plantilla justamente para hacer presentaciones, no. La idea es que ustedes puedan hacerlo pensando en la empresa del caso de estudio que se les ha asignado. También es errado a lo mejor pensar como nos pasa en tesis nosotros hacemos una carátula, ¿verdad? Ponemos Universidad Técnica Particular de Loja y esta carátula que tenemos en el informe. Aquí no, aquí nosotros vamos directamente, vamos a hacer una lámina de portada, pero en esa lámina de portada tiene que ir el nombre del caso de estudio y ustedes, ¿sí? Como la persona que resolvió ese caso de estudio, ¿sí? Porque ustedes no van a empezar diciendo Universidad Técnica Particular de Loja, maestría en comunicación, ideación y creación de contenidos con inteligencia artificial. No, ese no es el papel de esta presentación. El papel de esta presentación es que ustedes imaginen que están, por ejemplo, frente a los directivos de Google y ustedes les van a vender esta resolución del caso de estudio. ¿Sí? Entonces ustedes van a presentarse y ahí les voy a invitar más adelante a que creen un speech vendedor en donde, por ejemplo, digan, muy buenos días, soy Vanessa Duque y el día de hoy yo quiero contarles este caso de estudio y cuál es mi propuesta de resolución, ¿sí? Entonces, para ello yo he desarrollado, hablar siempre en primera persona, tal situación. Lo vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, centrados en la presentación, vamos a buscar siempre simplicidad y claridad. De preferencia, transmitir un solo mensaje por lámina, ¿sí?
porque cuando transmitimos muchas ideas, generalmente se pierde lo que queremos decir o la parte más importante de lo que queremos decir. En el diseño siempre sugerimos tipografía de color, o sea, que te da un contraste de color y que de preferencia este sea legible, ¿sí? Dentro de las que nosotros a lo mejor recomendamos es, por ejemplo, Arial, Calibrí, de un tamaño adecuado, que de un tamaño que sea visible, por ejemplo, 24. Sin embargo, depende de ustedes y del diseño que deseen elegir, pero vamos a pedir que sea legible, ¿sí? Entonces evitemos, por ejemplo, a lo mejor letras góticas que son un poco difíciles de leer o letras cursivas que tienden a tener rasgos un poco complicados para leer, entonces, de preferencia. Este tipo de letra es la sugerida. Tenemos que aprender a jerarquizar. Recuerden utilizar justamente el tema del color con la tipografía. Si tenemos fondos claros, la letra tendría que ser negra. Si tenemos fondos negros, la letra tendría que ser un color claro para que pueda contrastarse y leerse correctamente. Luego, ¿cómo podemos integrar la IA en nuestro diseño? Como ustedes conocen, a lo largo de esta maestría tenemos muchas herramientas para poder construir presentaciones, ¿sí? Desde la misma gama, que puede desarrollarles una presentación en cuestión de segundos en realidad. El mismo Gemini, que está generando muy buenas presentaciones. Puede ser también, no sé, ChatGPT, que si usted le da el texto, le puede crear lámina por lámina y luego la pone en una presentación. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, la idea no es que la inteligencia artificial lo haga, sino que ustedes se apoyen de esa inteligencia artificial. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué nos pasa con Gamma? No sé si ustedes han utilizado Gamma, pero con Gamma nos pasa que nosotros les damos el texto. Hay una opción que nos permite, que nos indica que si queremos conservar el mismo texto o si queremos que modifique, amplifique, y efectivamente, dependiendo cuál sea la elección, le crea una presentación, pero a veces suprime información, en muchas ocasiones, o le cambia el enfoque, o no sé, da un enfoque más relevante a una parte que nosotros no queríamos a lo mejor enfatizar mucho o ciertas situaciones. Gamma lo que nos presenta para mí es un borrador. Y con base en ese borrador, nosotros vamos modificando y vamos creando la presentación y vamos agregando otras cosas u otros elementos que son importantes, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Gemini, hay que pedirle exactamente lo que queremos con el texto completo de lo que queremos dividido en láminas. Sin embargo, también les va a ofrecer un borrador. No es que les va a dar la presentación lista. Es un borrador sobre el cual ustedes, es un lienzo, sobre el cual ustedes van a empezar a trabajar, ¿sí? Y van a empezar a construir los elementos que vamos a pedir justamente debe contener la exposición, ¿sí? Entonces, eso. Ojo con eso, cuando hablábamos de ética con la IA, es que lo que les acabo de decir, la idea no es que la presentación sea un recurso que fue 100% fabricado con inteligencia artificial, sino que fue un recurso, que la presentación sea un recurso que se apoyó en la inteligencia artificial para que sea un producto adecuado, un producto de buena calidad, pero que fue diseñado estratégicamente por ustedes, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que debe contener su presentación? Su presentación debe contener obviamente la portada con el tema, ¿sí? Con el nombre del caso de estudio de usted y su nombre. Y luego sí vamos a desarrollar el contenido. Vamos a presentar el contexto. A lo mejor en el contexto conviene que nos apoyemos con la línea de tiempo que ustedes construyeron. Y entonces ustedes, la idea, recuerden que la presentación no es leer, sino que sea un material de apoyo. Y sobre todo un material de apoyo para los miembros de su tribunal para que vayan entendiendo el caso de estudio. Entonces, a lo mejor en una lámina donde ponemos la línea de tiempo, contamos y a lo mejor ubicamos misión y visión de la organización y a lo mejor algunos valores, explicamos todo lo que hemos construido en el contexto, porque recuerden que en el contexto nosotros explicábamos qué es la identidad, cuál es la identidad corporativa de la empresa, contábamos un poco de la historia planteada a través de sus hitos y luego algunos elementos claves que llevaron a la empresa a estar en esta situación problemática que vamos a resolver. ¿Sí? Entonces, a lo mejor tenemos que buscar una forma gráfica de poderlo presentar. Luego de eso, vamos a presentar el problema, ¿sí? Yo sí les voy a pedir que dejen una lámina específica para el problema. ¿Por qué? Porque el problema es la parte más importante o sea, la parte más importante de la que parte el caso de estudio, ¿sí? Entonces, esta definición
es importante tenerla en una sola lámina y sí la vamos a pegar tal cual como está en el informe. Entonces ahí sí es copy-paste del informe, ¿sí? Es decir, el problema completo. Ahí no lo vamos a simplificar, no lo vamos a resumir ni nada por el estilo, sino es el texto completo del problema. Recuerden que el problema es un solo párrafo, ¿sí? Un solo párrafo. Y luego de eso sí, ahí ese problema no se trata de que lo expliquen, sino que lo lean claramente. Entonces usted va a decir, el problema que yo he planteado es este, ¿sí? Y lo cuentan tal cual como está escrito, ¿sí? No se trata de que en ese momento traten de interpretarlo o alguna cosa, no. Es que lo presenten tal cual porque ese problema debe quedar claro para los miembros de su tribunal, ¿sí? Y luego de eso, vamos ya a la parte de diagnóstico y audiencias, ¿sí? Entonces vamos a buscar una forma de integrar la presentación del PESTEL, ¿sí? El análisis FODA, el análisis Canva y las audiencias digitales. Entonces, en el análisis PESTEL y FODA vamos a crear un gráfico que a lo mejor tenga como palabras claves de lo que hemos encontrado por cada factor, ¿sí? No se trata de copiar todo el documento, todo el cuadro que ustedes tienen en el informe, sino hacer un gráfico sencillo, simple y resumido de ese FODA y de ese PESTEL. Y el análisis Canva es un lienzo, ¿no? Entonces es un solo pantallazo. En el formato, en una sola lámina, todo el análisis Canvas. Y las audiencias digitales vamos a centrarnos específicamente en los elementos más importantes, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos más importantes? Definir claramente la segmentación, ¿sí? A lo mejor una síntesis de la segmentación. Vamos al buyer persona, presentamos el buyer persona y luego de eso también la gráfica del mapa de empatía, que es como los elementos base de la primera parte. Y luego de eso, o sea, la gráfica del buyer persona, la gráfica del mapa de empatía, no todo el proceso, sino ya las gráficas finales y luego de eso, la parte final a la que hemos llegado de la experiencia del usuario y la parte final, a lo mejor resumida, sintetizada, de el análisis de audiencia, de el análisis de la competencia. ¿Sí? Todo en síntesis. Y luego de esto sí ya vamos a la parte más importante del trabajo que está en coherencia con el problema, que es el plan de comunicación y marketing de su trabajo. Entonces, en este plan no vamos a poner introducción, no vamos a poner análisis de la situación, porque eso ya lo vimos anteriormente, justamente en lo del diagnóstico. Vamos a ir directamente a plantear los objetivos, ¿sí? Vamos entonces a hablar de cuáles son estos tres objetivos que ustedes han planteado y luego de esos objetivos van ustedes a mostrar, permítanme el formato, les voy a mostrar el formato para que lo tengan claro. Permítanme, les muestro ahora el formato para que recuerden. Un segundo nada más. ¿Dudas tal vez hasta ahí? ¿Me comentan, por favor? No, ninguna yo. No. No, Perfecto. Entonces, solo un segundo para poder descargar el formato que les habíamos enviado. Aquí, documentación para solicitud. No. Entonces, antes, designación de casos de estudio. Aquí está. Este es el formato de resolución. Aquí está. Les voy a compartir pantalla entonces. Aquí en el formato, ustedes van a observar, vamos a la parte del plan, ¿sí? En la parte del plan, les había indicado que lo que nosotros, toda esta parte de aquí del resumen ejecutivo, esto estaría de más exponerlo. Vamos a ir directamente a los objetivos principales, a los tres objetivos que hemos planteado, a lo mejor una línea, una síntesis de la estrategia central, y luego sí vamos al plan de acción.
El plan de acción es la parte en donde ustedes van a evidenciar su pensamiento estratégico. Entonces, este plan de acción sí necesitamos integrarlo completamente. ¿Qué quiere decir integrar completamente? Que vamos a presentar los tres objetivos, ¿sí? Vamos a presentar todas las estrategias que hemos planteado por cada objetivo y las tácticas, pero tiene que ser presentado de manera lógica, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? A lo mejor podemos crear una lámina por cada objetivo específico. Entonces, en esa lámina va a estar el objetivo específico, todas las estrategias que planteamos alrededor de esos objetivos, de ese objetivo específico, y luego las tácticas que se desglosan de cada estrategia. Pero tiene que haber un encadenamiento de esto. ¿Qué nos ha pasado en otras presentaciones? Hemos visto que, por ejemplo, presentan una lámina de los objetivos específicos, una lámina de estrategias y una lámina de tácticas. Entonces no se sabe cuál va con cuál, o sea, dónde se encadenan cada una. Porque todo esto es una especie de cascada que es parte de la planificación. Entonces, por eso, de preferencia, vayan creando una lámina por objetivo específico, en donde se especifiquen las estrategias que planteamos para ese objetivo y de esas estrategias se desglose las acciones que hemos planteado. Y los indicadores a lo mejor de manera general, ¿sí? Entonces, eso sí debemos presentarlo íntegro. Pero cuando digo íntegro no es que vamos a colocar, por ejemplo, la táctica, tienen una táctica que es una campaña de marketing de contenidos, por ejemplo. ¿Sí? Para tal empresa. Y ustedes dentro del cuadro que tienen aquí que tienen en el informe, hacen una explicación extensa y clara de toda esta campaña. Ahí lo que vamos a poner en la presentación solo es de manera general la táctica. Por ejemplo, campaña de marketing de contenidos con tal nombre, ¿sí? Y toda esa explicación de la campaña la hacen ustedes directamente. Acá solo es para poder identificar cuáles son el objetivo, las estrategias que han planteado y cuáles son las acciones de manera o las tácticas de manera general que ustedes han planteado. ¿Sí? Eso, luego de que hagan la presentación de cada uno de los objetivos, van a establecer una lámina en la que a lo mejor pueden compartir una lámina de presupuesto y cronograma, o que pueden hacer una lámina por cada uno. Pero, ¿qué vamos a hacer en el cronograma? El cronograma siempre va a estar en relación a las acciones que hemos planteado en el plan de acción. Entonces, el cronograma podríamos buscar una manera gráfica de presentar solo a lo mejor por estrategia o por acción acción uno y con el título y para qué fecha más o menos se va a realizar, ¿sí? En qué meses del año se va a realizar. Y el presupuesto podríamos simplificarlo porque existen presupuestos bastante extensos porque los vamos desarrollando por cada una de las acciones. Y a lo mejor podríamos poner como de manera general, buscar una manera gráfica de presentarlo, a lo mejor por táctica, por estrategia y el monto final. ¿Sí? Eso nada más porque ahí no vamos a ahondar. Ahí lo que puede generar a lo mejor alguna duda con el tema del presupuesto es que el presupuesto sea irrisorio para el plan, que ya de lo que he revisado nos ha pasado. Por ejemplo, no podríamos hacer un plan de esta magnitud de comunicación con un presupuesto de $7,000, ¿verdad? Imposible, vamos a hacer un plan. A lo mejor $7,000 gana el asistente del asistente en Google. Entonces, no es que en un plan, no podemos plantear un plan de un año que valga $7,000, eso es imposible, ¿no? Tiene que ser de acuerdo a la magnitud. Me he encontrado y lo digo $7,000 porque en realidad me encontré con un plan que tenía un presupuesto de $7,000, ¿sí? Ustedes saben que las empresas que les fue asignado a ustedes manejan cientos, inclusive millones de dólares para el proceso de marketing y comunicación. Entonces, no puede ser menor a eso, ¿sí? No podría estar en una relación no clara de esto. Me he encontrado con presupuestos de $25,000, de 30,000, creo que de uno de los casos. Entonces, son presupuestos irreales. A lo mejor sea el sueldo de un directivo, de un mes. No puede ser el presupuesto general de un año de un plan, ¿sí? Para una empresa de esa magnitud. Ojo con eso. Luego del plan de marketing, vamos a presentar de manera general, muy general, la estrategia de inbound marketing. Aquí yo sí les voy a pedir, como ustedes recordarán, en la estrategia de inbound marketing, lo que se pidió que se coloque en el informe era el mapa de Insign, la escalera de valor, la escalera, la descripción de los productos, la vertical de ventas y el mapa de los 23 bloques. Yo diría que tratemos de resumir
Todo esto en máximo 2 láminas. Y vamos a presentar, vamos a ir directamente, vamos a tratar de encadenar en la presentación, a lo mejor de manera general, cuál es el mapa de InSign, pero solo de lo más importante, ¿sí? Gráficamente pueden presentar la escalera de valor, porque hay un gráfico que justamente se construyó de esta escalera de valor, y de ahí podríamos mostrar un pantallazo de la vertical de ventas y también un pantallazo de este mapa de los 23 bloques. Pero no nos vamos a detener a explicar cada uno, sino más bien vamos a buscar una manera general de exponer todo o sea, de manera integral. ¿Por qué? Porque recuerden que tienen de 20 a 30 minutos. Más bien, si en las preguntas del tribunal quieren que ahonden en alguna de estas temáticas, ustedes pueden ahondar, pero hay que buscar una manera integral de presentarlo. ¿Sí? Y finalmente van a presentar los productos comunicacionales desarrollados, pero como resultado del trabajo que hicieron de estrategia creativa. Entonces, ¿qué les voy a indicar yo ahí? Ahí la idea es que integren estas dos componentes. Recuerden que el informe final en el informe final, ustedes, perdón, en la parte de tendencias, que era la estrategia creativa, ustedes llegaban a esta parte final, que es la creación del guión, ¿verdad? Después de hacer todo el proceso, llegaban al guión del producto, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, correcto, Vanessa. Buenas Ya. noches. Sí, Buenas profe, noches, buenas gracias. noches. Perfecto. Después de hacer todo este proceso, ustedes llegan al guión, ¿sí? Entonces, como no vamos a tener el tiempo de poder explicar todo el proceso de cómo lo construimos, lo que tenemos que hacer es presentar el producto y a lo mejor acompañado del guión, ¿sí? De cómo este guión les ayudó a la construcción de este producto con inteligencia artificial, ¿sí? Y para qué lo hiciera, para qué sirvió, y a lo mejor explicar cuál fue la herramienta a través de la cual ustedes la crearon, porque eso es importante, ¿sí? Y con eso agradecemos y esperamos las preguntas de los miembros del tribunal, ¿sí? Estos son todos los elementos que ustedes deben exponer. ¿Dudas sobre eso antes de continuar? Todo Cuéntenme. claro hasta el momento. Sí, perfecto. Sí. No sé por qué se me levanta la manito a cada momento y yo no estoy ni tocando el ratón. A ver, ahora sí, continuemos entonces. Luego de esto, aquí yo les había colocado como algunos componentes clave de la propuesta, ¿no? Cuando digo componentes claves, justamente son estos elementos que nos pueden a nosotros, que a lo mejor tenemos que enfatizar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a enfatizar nosotros dentro de la presentación y que yo como miembro del tribunal les digo, y que seguramente mis compañeros también van a hacer? Vamos a evaluar que el problema esté bien redactado, que esté bien planteado, porque recuerden que a nosotros nos hace llegar también el caso de estudio. Eso quiere decir que previo a su disertación lo vamos a leer unas 2 o 3 veces y lo vamos a tener claro y subrayado y todo listo. Entonces nosotros ya vamos a tener identificado por dónde va el problema. ¿Qué vamos a evaluar en ese momento? Que el problema esté bien redactado, bien identificado sobre todo. Que el diagnóstico se desarrolle correctamente, por ejemplo, que sepan ustedes identificar entre lo que es es un factor interno y un externo del FODA, ¿sí? Entonces, yo me he topado con estudiantes que en sus disertaciones cometen errores, sobre todo con los factores externos del FODA, ¿sí? En lugar de desarrollar, no sé, oportunidades, lo que están planteando es como una fortaleza, ¿sí? No saben redactarlo bien. Entonces, son como elementos que nosotros, más que del caso, lo pensamos es yo necesito que mi estudiante que se va a graduar de la maestría sepa identificar estos elementos para su vida, ¿no? El PESTEL, que esté construido con base en el mercado, ¿sí? Con base en el mercado, no de la empresa, sino el mercado en el cual habita la empresa, ¿sí? Y luego, por ejemplo, que ustedes hayan construido efectivamente un buyer persona, porque eso es un elemento base. Que sepan cómo construir una experiencia de usuario, ¿sí? Cómo identificar justamente estos patrones de la experiencia de usuario y darle unas recomendaciones adecuadas para esos patrones. Por ejemplo, en la estrategia creativa, a lo mejor, si
ustedes bien van a concentrarse más en la presentación del guión dentro de la estrategia creativa, del guión final que les da como resultado el producto, ustedes deben tener claro para responder, porque recuerden que nosotros vamos a tener su informe ya revisado, el informe escrito. Yo puedo preguntar, por ejemplo, sobre el arquetipo que ustedes utilizaron para la construcción de esta estrategia creativa. ¿Sí? Y dentro de la marca, y bueno, y otros elementos más. Eso quiere decir que ustedes deben tener claro todos estos conceptos base. E inclusive, yo en la disertación podría preguntar cuáles fueron los pilares de contenido del desarrollo de su estrategia creativa. Sí, aunque no estén en la presentación, usted los debe saber porque usted los hizo. ¿Sí? Entonces son como estos elementos clave que usted debe tener en cuenta para que de alguna manera tenga ya establecidas como potenciales respuestas y sobre todo enfatizado también en la presentación. ¿Sí? En automatización nosotros no hemos trabajado mayor cosa, en los productos sobre todo que, ojo con esto, que los videos que van a presentar, si van a presentar videos que sean, que se observen bien, que hayan hecho pruebas previamente para reproducirlo en su computador, ¿ya? Que no, que en ese momento no estén improvisando, que no se pongan a buscar en ese momento la carpetita donde lo tenían guardado, sino que ya todo esté listo para que la presentación fluya correctamente, igual con los gráficos, narrativas, lo que ustedes quieran presentar, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros pedimos siempre? Una coherencia conceptual, ¿sí? Nosotros vamos a verificar que todo el trabajo sea coherente porque los procesos de planificación de comunicación y marketing deben tener una coherencia que va justamente desde el problema, ¿sí? Hasta el diagnóstico, porque del diagnóstico luego nace del diagnóstico y del problema nace la propuesta de plan, es decir, que los objetivos del plan sean coherentes con el problema que hemos identificado, que luego estos objetivos sean coherentes con las estrategias, acciones e indicadores que nosotros estamos planteando y que luego esta estrategia de inbound marketing que nace justamente de este plan de comunicación y marketing también tenga coherencia con el objetivo, por ejemplo, de ventas, porque a eso nos ayuda el inbound marketing. Luego, que esta estrategia creativa que creamos y que me dio como resultado el guión del producto sea coherente con el producto y ese producto sea coherente con la necesidad de la empresa, ¿sí? Toda esa coherencia nosotros vamos a evaluarlo. Así que ojo con eso, ¿sí? También es importante que ustedes entiendan dentro del trabajo y dentro del desarrollo del trabajo que deben utilizar una terminología adecuada al nivel que ustedes están cursando y sobre todo de acuerdo a los conocimientos adquiridos. Es decir, que ustedes, por ejemplo, utilicen tecnicismos en los momentos que se considere necesario de todo lo que han aprendido. ¿Sí? Porque el lenguaje que van a utilizar para la presentación, tanto en la presentación física, si queremos llamarlo así, y cómo ustedes van a crear su guión, evidencia que ustedes están hablando como comunicadores, como magíster en comunicación, ¿sí? Entonces, o como comunicadores de cuarto nivel, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Lo de la secuencia narrativa que les decía, sobre todo también los estándares institucionales rigurosos son los relacionados con todos estos elementos que nosotros hemos ido socializando de la calidad y sobre todo de la coherencia de todo el proceso que hemos ido desarrollando en línea para que ustedes conozcan cómo se desarrolla toda una estrategia de comunicación, de marketing que dé solución a una problemática empresarial, ¿sí? Claridad y economía es algo que se recomienda de manera general para las presentaciones, frases cortas, selección de palabras precisas, eliminación de ruidos y jergas innecesarias, ¿sí? Ritmo y pausas, equilibrar la velocidad de habla para enfatizar ideas y permitir el procesamiento del tribunal, ¿sí? Ojo con eso, ustedes tienen que verificar y van a tener que hacer a lo mejor algunos ensayos de este trabajo. Y justamente, ya que estamos en este momento, quiero comentarles algunas situaciones que deben tomar en cuenta. Primero, ¿cuál es mi recomendación para la presentación oral? Yo les sugeriría que ustedes creen un guión para esta presentación, un guión, una especie de speech, ¿sí? De venta para su presentación. A mí me ha funcionado muy bien porque, por ejemplo, nosotros que cuando desarrollamos ponencias, exposiciones en congresos, generalmente nos dan de 10 a 15 minutos para exponer una investigación que nos ha llevado 1 o 2 años. Sí que tiene muchos resultados. Yo
Tengo la tendencia de cuando conozco de un tema, me extiendo y empiezo a hablar y se me viene otra idea y empiezo a hablar y hablar y se me va el tiempo. Entonces, a mí desde hace algunos años me funciona muy bien crear un guión. Yo hago la presentación pensando en el tiempo, por eso les decía en un inicio, a lo mejor puedo hacer una presentación de máximo 25 láminas y luego de eso empiezo a crear un guión por cada lámina. ¿Sí? Que va desde muy buenos días, el día de soy Vanessa Duque, el día de hoy voy a hacer tal cosa. ¿Sí? Y entonces voy creando el texto que voy a decir en cada diapositiva o en cada lámina. Y luego sí, ahora con la inteligencia artificial, ¿cuál es la mejor opción? Una vez que ustedes crean ese guión de manera manual, lo mejoran con IA, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorar a lo mejor el lenguaje que van a utilizar para poder integrar a lo mejor una narrativa un poco más dinámica, más clara, ¿sí? Eso nos ayuda a la inteligencia artificial. Y una vez que creen eso, yo les diría que a continuación empiecen a repasarlo. Trato en la medida de lo posible de tenerlo claro al guión al punto de que casi me lo aprendo, ¿sí? Y con eso hago ensayos y controlo los tiempos, porque sé exactamente lo que tengo que decir en cada lámina y puedo controlar los tiempos. ¿Por qué les digo que es importante controlar los tiempos? Porque si ustedes no terminan en el tiempo que se ha establecido, si por ejemplo Luis Enrique está presentando la exposición y a lo mejor ya se cumplió los 30 minutos y Luis Enrique no avanzó a presentar los productos comunicacionales, le decimos muchas gracias Luis Enrique y procedemos a hacer las preguntas y ya no presenta el producto. ¿Y eso qué implica? Que no se puede evaluar ese producto, ¿sí? Y es parte de la rúbrica que nosotros vamos a calificar. Entonces se corta el tiempo. Exactamente el presidente del tribunal le dice a Luis Enrique, le quedan 30 segundos. ¿Sí? Algunos miembros del tribunal ya cuando observan que a lo mejor faltan unos 3 minutos y todavía no llegan a la parte final, les suelen alertar. Generalmente se alerta en el último minuto, ¿sí? Pero ustedes son los que deben controlar el tiempo porque ustedes conocen precisamente ese tiempo. Es más, nos ha pasado casos de estudiantes que no van más allá van a empezar a presentar el plan y ya se les está acabando el tiempo. Y entonces, en 1 o 2 minutos, medio explican el plan, que era la parte más importante de su presentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se extienden en el contexto. Eso no suele pasar porque quieren contar muchas cosas del caso de estudio. Pero recuerden que nosotros, los miembros del tribunal, ya hemos leído el caso de estudio. A lo mejor ustedes pueden identificar elementos clave, pero no pueden detenerse tanto en ese punto. Más bien, su trabajo debe verse ampliado en el plan de comunicación, en esa propuesta de plan. Porque ahí es donde ustedes evidencian este pensamiento estratégico que han adquirido en la maestría, ¿sí? Y lo que les decía del ritmo y las pausas, inclusive cuando creen el guión con inteligencia artificial, pueden pedirle que les subraye cuáles son estas palabras clave, o frases clave o momentos clave en los cuales ustedes deberían enfatizar o pausar, ¿sí? El lenguaje corporal, importantísimo. Yo aquí quiero justamente llegar también inclusive a la forma de presentación. Tienen que tomar en cuenta que esta presentación es igual a una disertación de tesis. Entonces, el tipo de vestimenta, el código de vestimenta es formal, ¿sí? Nosotros a veces pensamos que está de más decirlo, pero como les conté la semana pasada, hemos tenido todo tipo de casos, así que preferimos indicarlo. El tipo de vestimenta es formal, ese es el código. Lo vamos a hacer por Zoom, pero recuerden que tienen que hacerlo pensando en que a lo mejor lo están haciendo presencial y entonces van a buscar un espacio en donde no puedan ser interrumpidos durante este tiempo de presentación, ¿sí? Donde no exista ruido que pueda afectar que nosotros los escuchemos bien, que esté bien iluminado, ¿sí? Y que sea un lugar adecuado. ¿Sí? Que no sé, un estudio, a lo mejor en su sala, pero que sea un lugar que se vea armónicamente bien presentado, ¿sí? Esa es mi recomendación de manera general. Luego, en cuanto al y el lenguaje corporal, es importante también que ustedes traten de siempre estar conectados con la presentación. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, pero sobre todo que muestren una actitud abierta, que a lo mejor evidencien primero seguridad. Para mí es muy importante que evidencien seguridad. Nos ha pasado a estudiantes que se ponen muy nerviosos y casi no pueden hablar. Es más, hemos tenido que hacer pausas para que respiren, para que recuperen la voz.
Y la idea no es que ustedes se muestren de esa manera. Yo sé que a lo mejor puede generarles un poco de nervios, sin embargo, la idea es que ustedes puedan tranquilizarse y pensar que ustedes solo van a exponer todo el trabajo que han hecho en este tiempo y que conocen muy bien, ¿sí? Y que nosotros no es que estamos para juzgarlo, sencillamente vamos a acompañar este proceso y evaluar que ustedes realmente aprendió sobre el mismo, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Si a lo mejor a lo largo del proceso de la presentación, porque pues suele pasar, no sé, a lo mejor el presidente del tribunal dice, Sofía, por favor, pause ahí, regréseme esa lámina. A ver, vuélvame a explicar esta parte que no me quedó claro, ¿sí? Ustedes vuélvanlo a hacer con toda la empatía, con toda la buena voluntad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces cuando se suele interrumpir, se interrumpe porque hay algo que no nos quedó claro, generalmente, ¿sí? eh, hay estudiantes que se ponen como resistentes, inmediatamente muestran malestar. Recuerden que la idea es que ustedes puedan generar una conexión con su tribunal, ¿sí? Porque ellos son los que van a evaluar. Ustedes tienen que aprender a utilizar un lenguaje adecuado y decir, claro, con todo gusto, como lo acabo de indicar hace un momento, lo que hemos planteado es esto, e inclusive si ustedes consideran, lo explican mejor, ¿sí? Y se dan un poco más de tiempo para explicarles bien para que le quede claro al tribunal. Entonces, ojo con eso. La modulación de la voz, importantísimo, ¿sí? Bueno, yo no he visto casos aquí en este grupo en específico que han tenido problemas justamente con que no se les entienda o ni que tengan un ritmo de lenguaje lento, si queremos llamarlo así, porque nos ha pasado, hay personas que tienden a hablar de manera muy pausada. Nos pasó, me parece que el ciclo anterior de un estudiante que no llevaba, que se le acabó el tiempo y no llevaba ni siquiera la mitad del trabajo expuesto y le pedimos por 2 ocasiones que acelere el ritmo y no llegó, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Son cositas que a lo mejor parecen pequeñas, pero es importante tomarlas en cuenta. ¿Qué es lo que sugiero adicionalmente? Sugiero que nos apoyemos con otras herramientas para poder nosotros a lo mejor prepararnos para esta presentación de manera adecuada. Existen herramientas de coaching virtual, ¿sí? Que les permiten a lo mejor a ustedes analizar el tema de muletillas, de la velocidad, del tono real, ¿sí? Simuladores de escenarios con audiencias, si ustedes consideran que a lo mejor están nerviosos, van a estar nerviosos en ese momento, hacen esta presentación simulando audiencias. Y es importante también que ustedes empiecen a lo mejor más que con herramientas de IA, yo les sugeriría que hagan presentaciones prueba con, no sé, con colegas o entre ustedes, para que les ayuden a identificar qué cosas podrían mejorar de su presentación, de su forma de hablar, e inclusive pueden hacer simulación de potenciales preguntas que les pueden hacer, ¿sí? Pueden crear un prompt cuando vayan a desarrollar justamente el guión y luego suben a lo mejor su trabajo, ¿sí? Y les piden que por favor les ayuden a generar potenciales preguntas, ¿sí? Y con esas potenciales preguntas ustedes trabajan unas respuestas bases y les piden inclusive a la propia IA que les ayude a mejorar el lenguaje de esa respuesta base y ensayan algunas de las potenciales respuestas que van a dar. Recuerden que nosotros evaluamos la presentación de su trabajo de manera física, es decir, el material de apoyo que ustedes presentan. Evaluamos su presentación del caso y evaluamos sobre todo su defensa, porque nosotros asignamos alrededor de 15 a 20 minutos para hacer preguntas. Y esas preguntas son para que ustedes sepan defender el caso de estudio. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Y aquí yo había colocado como una distribución recomendada de cómo deberían ustedes utilizar el tiempo para este caso de estudio, ¿sí? Entonces, comenzamos con el contexto, que a lo mejor es un tema inicial, nos enfocamos en la parte del problema, ¿sí? Pero el punto más importante, como ustedes se pueden identificar dentro de esta gráfica, es el punto crítico que le llamamos nosotros dentro de la presentación, es la propuesta, y esa propuesta es el plan. ¿Sí? Y entonces en este plan es donde ustedes van a enfocarse principalmente para explicarlo bien, ¿sí? Y van a dejar un tiempo específico para que presenten la propuesta de producto de este contenido que han creado con IA. Porque, no sé, a lo mejor, Luis Enrique, ¿qué creó usted como producto final? Cuénteme, por favor. Eh,
Ya, como producto final yo tengo el posicionamiento de la marca, bueno, el reposicionamiento de la marca en la conversión de la venta también a través de la comunicación con un video spot bastante persuasivo, que es Ya, usted me creó precisamente un spot. un video spot, Ya, correcto. ok, un video spot ¿de cuántos segundos? 40 segundos exactamente. Ya. Mm, Eso implica, Actúa por una sola ejemplo, persona. ya, ¿Y a qué perfecto. tipo actúa ahí? Perfecto. Entonces, usted tiene que darle el tiempo, tiene que tener esos 40 segundos seguros, es decir, un minuto prácticamente, para Así esa es. presentación. Y aparte de ese minuto, usted tiene que dejar, o sea, seguro, pues cuando yo digo seguro, o sea, no le pueden fallar esos minutos, recuerden que son las finales. Y a lo mejor nos falla el tiempo, por eso tenemos que hacer el ensayo anterior, ¿sí? Deben plantear cuánto tiempo les demora a usted presentar el guión y el producto que van a reproducir en ese momento, porque ustedes tienen que reproducirlo completo, ¿sí? Yo aspiro ver los 40 segundos de ese spot completo, ¿sí? Y quiero que Luis Enrique, creo que justamente soy su miembro de tribunal, y quiero que Luis Enrique me Sí, Vanessa. explique cómo lo construyó de manera general, la herramienta que utilizó y de cómo se pasó del guión a ese producto. Entonces, ¿cuántos minutos va a dedicar aquí Luis Enrique? Ahí tendré que planificarlo de acuerdo a su presentación. Pero esos son los puntos, Siendo, vale, perdón. perdón, y aprovechando la coyuntura y la consulta, Ujú, eh, yo pienso, y de hecho lo he estado ya más o menos distribuyendo, que debe ser por lo menos unos 5 minutos, porque desde el planteamiento del problema, que es el punto crítico, la propuesta que uno presenta, ahí ujú, mismo desglosaríamos, y creo que sería recomendación para todos los compañeros, desglosar nuestra propuesta y a la vez indicar o trabajar sobre los guiones literarios primero, luego los técnicos, explicar brevemente qué herramientas utilizamos, en qué materias aprendimos y presentar oficialmente el producto para finalmente terminar con una conclusión de por qué hicimos ese tipo de video spot. Pienso ujú. yo que por ahí serían unos 5 minutos. Sí, yo creería que usted tiene que garantizar que los primeros 25 minutos usted cerró todo lo anterior, ¿sí? Y los otros Correcto. 5 minutos finales son para esto, por cualquier cosa, La cereza ¿sí? del pastel, el video sería. Exacto. Pero recuerden Chévere, que ya estamos. sí, pero recuerden que es importantísimo el tema del plan, porque tiene que haber coherencia, ¿sí? Tiene que haber coherencia con lo que ustedes proponen en el plan y lo que llegamos al final, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Ahí está justamente esta línea de distribución recomendada para su presentación. Y creo que con eso justamente cerramos la presentación. No sé si hay dudas sobre cómo tienen que presentar ese día, alguna duda en específico. Recuerden que para el trabajo, para la prueba escrita deben tener dos cámaras. Para la disertación, generalmente nos están pidiendo también dos cámaras, así que deben tener cuidado con eso. Igual el centro de evaluaciones les comunica esa información porque me parece que las últimas disertaciones pidieron dos cámaras. ¿Qué implica esto? Que vamos a tener una cámara, la frontal, la de la portátil, y vamos a tener a lo mejor la cámara del celular colocada desde la parte posterior para poder identificar qué es lo que tenemos alrededor y que no hay otra persona que esté dando apoyo en ese momento, ¿sí? Entonces, este tipo de información es importante. Yo les decía, busquen un espacio adecuado porque nosotros vamos a estar viendo desde las dos cámaras en donde están exponiendo, ¿sí? Para que inclusive se sientan cómodos, se sientan seguros, que no haya ruido, eso sí les vamos a pedir. Y de manera especial, yo sí les suelo pedir, y enfatizo en esto, en que ustedes vean todas las condiciones necesarias en cuanto al tema técnico, o sea, que deben estar en las mejores condiciones, que sean óptimas. ¿A qué me refiero con esto? Me ha pasado, y en realidad a mí eso sí me molesta de manera significativa, es que ya vamos a empezar y dicen, por ejemplo, no se me comparte la pantalla. Es que no sé qué le pasó a mi presentación. No sé, es que ahorita no sé, a lo mejor dicen, no es que mi internet está mal. No sé cómo hacer. ¿Cómo hacemos? Suelen preguntar. Y no es cómo hacemos en ese momento. Usted ya debe tener resuelta toda esta situación. Si, por ejemplo, usted sabe que el internet a lo mejor no es el mejor o que puede pasar algún corte de luz, un corte de internet, alguna cosa así, usted debe tener, no sé, se me ocurre, por ejemplo, datos en el celular para compartirse a la portátil, ¿sí?
Sí, si a lo mejor hay cortes de luz, lo que decíamos en algún momento nos tocó exponer en aquella época de los apagones, tenga la computadora con la batería completa para iniciar la disertación, ¿sí? O sea, buscar todas las potenciales situaciones que puedan suceder, pero ya resueltas antes de la presentación, porque ustedes, el centro de evaluaciones los hace conectarse, me parece que son 20 o 30 minutos antes de la disertación, para revisar todos los temas técnicos para que el momento en el que se conecta en los miembros del tribunal, que generalmente es 1 o 2 minutos antes de iniciar, ya esté todo resuelto y en ese momento no tengamos que resolver, ¿sí? Eso sí, les voy a pedir porque yo voy a estar pendiente de todas sus disertaciones y entonces voy a estar preguntando. Y eso es algo que de manera general, cuando vemos que el estudiante no verificó toda esta información, es algo que en realidad no es del agrado del tribunal. O, por ejemplo, sobre todo que ustedes van a exponer productos, deben tenerlos probados. Insisto una vez más, es que, ¿qué nos ha pasado en disertaciones anteriores? Por ejemplo, dices que la portátil no es mía, es de mi hermano y no sé dónde está tal cosa. Es que aquí no se me reproduce, en la mía sí se me reproducía. Eso no es argumentos para una presentación en ese momento. Recuerden que es una presentación profesional esa es la presentación con la cual ustedes se van a graduar. Entonces no puede haber ningún error ni nada de situaciones de este tipo, ¿sí? No sé si con eso quedó todo claro. ¿Dudas? Como decía el difunto Baltasar Rushka acá en Riobamba, el último hielero, asustados les veo. Les comento toda esta situación porque en realidad nos ha pasado. Y yo les cuento, yo soy muy enfática cuando soy miembro de tribunal y veo que hay algún problema técnico y que en ese momento quieren resolver. Yo le digo, por ejemplo, estimado Juan Pablo, se les indicó que tenían que tener todo esto listo. No es posible que tengamos que iniciar tarde por esta situación cuando ya tenía que estar resuelta, ¿sí? Tenía que haberse verificado con anticipación. Entonces son cosas que en realidad un poco incomodan porque se siente que a lo mejor no se tomó la importancia del caso, ¿sí? Porque ese es el momento más importante de su trabajo de todo el año, de todo el año de la maestría, ¿sí? Entonces, yo lo hago con la mejor intención para que ustedes piensen en todas estas posibles situaciones y lo tengan todo resuelto, ¿sí? Espero no asustarlos, sino más bien darles ideas para que tengan todo listo, ¿sí? Para que imaginen cómo pueden hacerlo. Mis recomendaciones van siempre en ese sentido, ¿no? Si yo les digo, hagan un guión, es porque yo sé que ha funcionado y nos ha funcionado bien. Esa es una recomendación que vengo dando desde hace como 1 año y medio atrás. Y con los estudiantes nos ha ido bien, justamente porque se ajustan al tiempo, porque tienen más claro lo que deben decir. Por ejemplo, el tema de poder simular preguntas también es un factor importante porque les va a permitir en ese momento estar preparado para potenciales preguntas y resolverlos con mayor fluidez, que es un tema a evaluar, y que el diseño de su presentación evidencia justamente lo que son ustedes, lo que van a hacer ahora, magíster en comunicación, ideación y creación de contenido con inteligencia artificial, entonces tiene que ser una presentación espectacular como los trabajos que ustedes van a presentar, entonces háganlo pensando en todo eso. Ese es el último esfuerzo. Hemos pasado ya 16 semanas, esta es la semana 17 para llegar a este momento final, ¿sí? Eso, y como yo les decía la semana pasada, yo voy a estar dándoles acompañamiento hasta el final. Y el final es hasta el final de los supletorios. Espero que no haya casos de supletorio, y lo digo en buen plan, sí, pero hasta yo como profesora de titulación acompaño todo el proceso, hasta que sus calificaciones estén ya asentadas en el sistema académico. Y entonces verifico que cómo les fue en cada uno de los tribunales, porque como estamos aquí justamente en la oficina con mis compañeros, yo tengo el listado, yo voy preguntando cómo le fue a Juan Pablo, justamente yo soy miembro del tribunal de Juan Pablo, no sé, cómo le fue a Mónica, ¿quién es su miembro del tribunal, Mónica? Es la doctora Mayra González y Verónica Altamirano. Ya. Verónica se Ojalá. sienta atrás mío, justamente. Entonces yo Me acá los fregaste. tengo al lado y estoy preguntando y pendiente, ¿sí? Y les digo, retroalimentenme, ¿cómo les fue? ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna situación? Entonces ellos me comentan con toda la naturalidad y me indican cuál es la calificación. Entonces yo estoy pendiente y sé cómo van avanzando, ¿sí? Vane, ¿es entonces igual que que el semestre pasado, que
no se cierra la sesión, sino que se quedan como deliberando y luego ya nos dicen ese mismo rato. Exactamente, y en ese Ah, ya. momento se asienta la calificación en el sistema académico. Una La sola. presidenta del tribunal le comparte pantalla y le dices, esta es la calificación asignada. Ya, Ujú, gracias. sí. Y en ese momento también, si a lo mejor algún estudiante no alcanza el puntaje requerido, que 7 sobre 10 también en ese mismo momento se indica. ¿Sí? Porque nosotros Un tenemos, solo dolor. no tenemos la directriz de que se comparta y que quede registrado en el EVA, no en el EVA, en el sistema 7 la calificación que ustedes obtuvieron. Entonces, ¿Y lo que qué se hace al pasa, final, Vane, en caso de no llegar a la nota? ¿Qué es lo que sucede? van a supletorio, ¿sí? Se Y los hace una nueva convocatoria para las fechas de supletorio, eso implica volver a presentar, hacer la misma exposición, digamos. mejorada, con Claro, base claro, en todo, pero con con el No digan base en mismo todo. eso, no digan trabajo, eso, todos digamos. vamos a pasar. Perdón, en Con caso de fe, con fe. supletorio, ya que plantea la duda la monita, en caso de ¿Ya? que nos quedemos, el examen no se ¿Ya? repite, sería solo la disertación. Es que son dos elementos distintos, ¿sí? Usted puede quedarse en supletorio en el examen escrito Ya. y en la prueba teórica, en la exposición, perdón. Oh, Sí, Claro, son dos son dos cosas distintas. notas. ya, Sí, Ujú. son dos notas distintas. Por ejemplo, ahora ya, 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 ya. la presentación que van a hacer del examen escrito es el sábado 7, ¿sí? Dice acá que el Centro de Evaluaciones envía a los directores de programa el informe de notas el 11 de febrero, ¿sí? Es decir, que el 11 de febrero yo ya tengo sus calificaciones. Y Ya ahí yo ya sabemos. sé Oh, ya. quiénes se han quedado a supletorio en el caso de En la el prueba escrito. teórica estandarizada, ¿sí? Cuando pase esa situación, yo me comunico con ustedes, ¿sí? Y bueno, también se comunica el centro de evaluaciones, pero yo generalmente apenas nos llega las calificaciones, me comunico con ustedes vía correo electrónico para quienes se quedaron en supletorio y indico esta situación, para que empiecen a prepararse, ¿sí? Y para que estén pendientes de la fecha de recuperación. De acuerdo a este calendario, la recuperación de la prueba objetiva estandarizada va a ser del sábado 13 de marzo al 16 de marzo. ¿Sí? Y entonces, para que lo tengan pendiente. Pero otra, Perdón, esa sí, parte puede repetirle, se me cortó. ya, ¿De lo del no hay 13 de problema. marzo? Ese es para la prueba de recuperación del examen Ah, escrito. ¿Sí? ya, 13 al Es 16. no, perdón, del 14 de marzo al 16. ¿Sí? ya. Ya. Es decir, que la calificación nosotros también la tendríamos el 11 de febrero. No sé si les envían inmediatamente, ¿sí? Ah, Sin ok. embargo, aquí es el centro de evaluaciones envía a los directores de carrera, ¿sí? A los Mm, directores de programa. Entonces, como lo envía a los directores de programa, también los envía a los profesores de titulación y ese día yo conozco quiénes se quedan a supletorio. Yo entiendo que luego de eso a ustedes se les debe comunicar. Sin embargo, comunicaríamos solo ese día a quienes se quedaron a supletorio, en caso de que haya algún caso, ¿sí? ok, Y entonces gracias. la idea es no recibir correo ese día. Esa es la llamada que no La quiere idea es que recibir. no nos busquen. Esperemos que no. Ya. Y luego de eso, en cambio, la presentación es otra calificación. Y si en la presentación ustedes no obtienen el puntaje mínimo que es 7 y en ese momento el tribunal les comunica que, por ejemplo, su calificación es 5 sobre 10, entonces ustedes ya saben que se quedaron a supletorio y que deben presentarse. La nota mínima para aprobar es 7. ¿Sí? Y la fecha de defensa en caso de quedarse, Las porque la fechas del de escrito está defensa. claro que ya es el 14 al 16 de marzo. Ya. Y la de defensa, Las exposiciones orales. Las exposiciones orales de todos los programas van a ser, a ver, déjenme ver las de recuperación. Las exposiciones orales de recuperación son del 17 de marzo al 19 de marzo. ¿Sí? ya, Para que así ustedes van lo seguidas de conozcan. lo. Sí, es en marzo, sí. Sí, prácticamente es una semana seguida de la prueba de recuperación escrita. Pero esperemos que no pase eso. ¿Sí? Más bien, esténse pendientes de cuándo les toca la presentación oral de su trabajo escrito, ¿sí?
Prepárense para esa presentación, háganlo pensando, son los últimos 30 minutos más importantes de toda esta maestría. Háganlo bien, con todas las recomendaciones, conscientes de su caso de estudio. Yo sí les voy a pedir una vez más, lean de nuevo el caso de estudio, ténganlo claro, ¿sí? Es más, a lo mejor ese día de la presentación tengan el caso de estudio como impreso y subrayado de temas importantes, porque si a lo mejor hay algún dato, alguna cosa que el tribunal quiere que ustedes despejen la duda, ustedes tengan el material a la mano, ¿sí? No para Perdón, lectura textual, sino para que eso sí ustedes está recuerden. permitido. Sí, porque es Eso una sí está permitido, presentación, tener el material al lado como para apoyo, tener ¿no el es caso de cierto? estudio, Porque exactamente, sí, vamos a sin tener que problema. agachar la cabeza, leer una cosita, exponer de nuevo frente a la cámara, entonces Sí. a Lo que ese no está punto de rigor me iba yo permitido, en la defensa. sí, lo que no está permitido es que usted coja el documento y se ponga a leer o que lea la diapositiva. Claro, Eso no está obviamente. permitido, obviamente, ¿no? Listo. Pero yo, ¿qué es lo que suelo hacer? Por ejemplo, el caso de estudio, les recomiendo que lo tengan a la mano. Y luego de eso, que tengan unos, a lo mejor, si tienen algún dato puntual, algún tema que quieren enfatizar, a lo mejor unas tarjetitas con el texto, así como para que cuando lleguen a ese punto lo recuerden y ya, ¿sí? Pero no más. Eso, estimados. Una Entonces, consulta, Vanessa, perdón. El claro que 4 sí. de febrero que estaremos recibiendo El el caso de caso de estudio Caso. estudio aplicado. Ujú. para la Se va a prueba añadir teórica. para la prueba teórica, correcto. No se va a estar juntando ningún otro material guía referencial, si bien No, sabemos que tenemos que estudiar todas las guías de todas las materias, pero no, ujú, solo el caso de estudio. Y es más, perfecto. nosotros lo enviamos con anticipación porque el Centro de Evaluaciones sugiere que se haga ese mismo día. Pero pensamos que es muy, Imposible. o sea, es que leer el caso les lleva por lo menos una media hora. Y, Claro. Claro. y con los nervios, hasta leerlo y toda la situación, por eso nosotros 2 días. desde la carrera les enviamos 3 días antes. Esa es nuestra política. Entonces, para que ustedes lo lean, lo interioricen, lo subrayen, como que lo tengan claro. Eso es Este todo. Gracias. caso, Ujú. este caso en el escrito, vamos a resolverlo a este estilo de complexivo, a la guía que tenemos, ¿no es cierto? Aplicando todas las No, no, materias. no, no, no. Este caso, ustedes es para que lo lean y lo tengan claro. ¿Por qué? Porque lo que les va a pasar en la prueba teórica es que, por ejemplo, les van a preguntar, no sé, de planificación, por ejemplo. Les van a preguntar, con base en la problemática planteada en el caso de estudio tal, y si de acuerdo a esta, a lo mejor les ponen un texto, un contexto, ¿no? específico del caso. Les dice, ¿cuál sería la mejor propuesta de objetivo de comunicación? Entonces, le ponen como varias opciones. ¿Sí? Por ejemplo, les dicen, ¿cuál sería la mejor propuesta de objetivo SMART de comunicación? Y usted, de acuerdo a lo que aprendió en planificación, va a elegir cuál es el mejor objetivo. Así es el, Oh, ya, ajá, ya. así es como deben Porque yo tenía resolver. en mente, no sé, y aprovechando, Vanessa, una manera de estudiar Ujú. el caso en 3 días, para mí, decía, lo resuelvo como hice el caso de Botasapis, por ejemplo, y lo tengo en No, mente. Pero como no, bien no, me indica, es pérdida de tiempo, preferible sí, tenerle fresquito el solo, caso y saber el momento y las preguntas aplicarlas. sí, usted lo que debe tener exactamente es leerlo bien al caso y tener clara la materia. ¿Por qué? Por ejemplo, de la materia que ustedes tienen de minería de datos, ¿qué les ha enseñado Gaby en minería de datos? No nos dio Gaby a nosotros, nos dio otro docente. Si no fue Pero Gaby, bueno, fue era Daniel, Daniel precisamente, Oseguera. Daniel. Daniel, ¿qué les dio Daniel? sí, en minería de datos, precisamente a saber reconocer los datos, a poderlos extraer, a limpiarlos, a minarlos y poderlos ¿Qué aplicar. más? Big Conceptos. Data. Big A ver, Data. ya. Ah, el Big Data, Data Mining. Data mining. No sé, se me ocurre a mí, estoy pensando que lo mejor les dicen dentro del caso de estudio, em, que de acuerdo al caso de estudio, para estudiar las audiencias o para estudiar el comportamiento del consumidor, ¿cuál de las siguientes bases de datos sería la más adecuada para extraer esta información? Y entonces les pone como opciones de bases de datos, ¿sí? O sea, por ahí va la temática. Es aplicar el Li- conocimiento de la Ok. materia en el caso de estudio. En el caso de estudio. El caso Listo, es Ujú. más muchas gracias. referencial del contexto de la situación. Ujú.
Exactamente. O sea, es aplicar lo que usted aprendió en planificación. ¿Qué aprendió en planificación? Hacer objetivos SMART, ustedes no tuvieron planificación, sino eso es dentro de la materia No. de marketing. Por ejemplo, en marketing, aprendieron ustedes, ¿qué aprendieron? Cuéntenme. De la materia que yo les dicté junto con Verónica. A ver. Un mega prompt de 55 páginas con trabajo de 200 el resultado. Por ejemplo, en Inbound Marketing que aprendieron con nosotros, ¿no? Para Los dimos demasiada bloques. información, diría yo, en esa materia. Pero, por ejemplo, no sé, se me ocurre Sí. una pregunta de Inbound Marketing que esté relacionada con cuál sería la mejor, no sé, cuál de las siguientes opciones seguiría el objetivo que tiene referencia a una estrategia o que podría ser el resultado de una estrategia de inbound marketing. Entonces, usted ahí va a tener que identificar el que tenga relación con el fin del inbound marketing, que finalmente es vender, ¿no? Entonces, tienen que ustedes aplicar el conocimiento de la asignatura en el caso de estudio. De eso se tratan las preguntas de aplicación. Me parece que el ciclo pasado ya dieron también una evaluación similar con Marisabel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Era más conceptual, no Pero aplicado está a caso, fácil, sino esperemos que sí No, esté fácil. me parece que sí les dio el caso de estudio, ¿no? Sí, 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 y nos dieron tengo un caso uno de entonces, de estudio y lo Disney. desarrollamos, pero el Disney. examen era sobre materia, sobre Y no, conceptos, pero y, y- no, No, y sí no hicimos llegamos al inbound marketing, no hicimos de llegamos, Disney. claro. Sí, claro, pero sí, no fue llegamos, igual. compañeros. Solo hicimos Foda Peste el Canvas y ahí murió. no, pero en el Ah, escrito, En en el el escrito, examen fue igual, fue la misma Igual, metodología. sí, 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 Acá un igual, escrito. solo ajá, llegamos hasta pero ahí. Por eso solamente esto con del las inbound cuatro marketing y todo materias. eso es nuevo. Ahora exacto, son las con 8. las 8. Ajá. Ujú. Exactamente. Luis Macho, Guillermo, carajo, ahí cuénteme. va. Buenas noches, profe, una pregunta. ¿Nos puede volver a recordar cuántas preguntas son exactamente que va a ver en el examen escrito? Me parece que son 60 preguntas, ¿sí? Son 60 preguntas, ustedes van a encontrar preguntas de contexto. Esas preguntas de contexto que van a encontrar es un contexto grande, es por ejemplo cuando nos referimos a contexto son pequeños extractos del caso de estudio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la materia de cultura digital en la sociedad contemporánea, yo tengo aquí mi polla. Entonces, a esta, por ejemplo, lo que va a hacer es extraer un contexto del caso de estudio y luego le dice, lee este contexto y con base en este contexto conteste las siguientes preguntas, ¿sí? Y entonces, con base en eso, va a ir generándose una serie de preguntas. En total, si no más recuerdo, son 60 preguntas. ¿En 2 días o en Y cuánto el, tiempo? y el, Son 60 preguntas en 2 horas. 2 horas y media me Ok, parece que son. Ujú. Sí. listo. Entonces ahí para que ustedes más o menos se preparen. Por eso justamente solicitábamos que ustedes puedan leer el caso de estudio con anticipación, porque sabíamos que iba a ser cansado. El que lo lean en ese momento, aparte de los nervios y el tiempo que corre. Entonces podía jugarles en contra. Eso, estimados estudiantes, así que nada más desearles el mejor de los éxitos. De ahora en adelante, a lo largo de todo este proceso, yo me voy a estar comunicando con ustedes por correo electrónico, mensajería de Leva puntualmente, por los casos particulares. Si hay algún caso en específico que genere alguna novedad, ¿sí? Y como les decía, yo voy a estar dando acompañamiento a lo largo de todo este proceso. Voy a estar pendiente los días que ustedes dan la evaluación, en cuanto me lleguen las calificaciones, en caso de existir algún estudiante que se quede a supletorio en la prueba escrita, yo se los voy a comunicar. Y posteriormente, cuando sean las fechas de disertación, yo estaré pendiente para ver cómo les va, si existe alguna novedad de supletorio. Igual, me imagino que aparte del tribunal les va a comunicar. Vamos a ver cómo podemos mejorar esa presentación, ¿sí? Y igual la retroalimentación que yo estoy trabajando para cada uno de sus casos es una retroalimentación completa de todo el caso para que ustedes puedan presentarlo de la mejor manera a sus miembros de tribunal, ¿sí? Ojo, cuando les califiquen los miembros de tribunal el trabajo escrito y a lo mejor consideren que debe mejorarse alguna situación, mejórenla para la presentación, ¿sí? En caso de que surgiera. Si no, lo presentamos tal cual. Eso nada más, ¿sí? Vale, yo le envié Mm. un correíto, por favor, para que le envíe un Sí, correíto mañana. Gracias. ya. Profe, No no sé, sé, creo que muy era buenas Mónica, noches. ¿verdad? Sí, Sí, sí. éramos. Ya.
No se preocupe. Profe, muy buenas noches. Tal ¿Cómo está vez William? no he revisado mi correo. Tal vez usted tiene acceso a cuál es mi tribunal. Soy A ver, Carlos. sí, hoy día Mm, justamente les estaba comentando. William, apellido, Yo, William Proaño, profe, pero estaba hablando Proaño. el compañero. Pero yo Ah, también necesito saber lo mismo, por favor. ya, William y vamos entonces. Carlos. William Proaño. A ver, veamos. William Proaño es Proaño, William, su presidenta de tribunal es la doctora Jenny Yaguache y el vocal es el doctor Carlos Ortiz. Y el otro Belleza. William, a ver, No, Carlos. Carlos, perdón, Carlos Dávila. Carlos, ¿cómo está? muchas Carlos, gracias, profe. vamos a ver. Dávila, Dávila. El presidente es el doctor Abel Swing y la vocal es la doctora Cruz Cayo Ordóñez. Ojo con eso. Miren, por ejemplo, es importante que ustedes tomen en cuenta el perfil de sus miembros de tribunal. El doctor Abel Swing, ¿qué les dictó? Nada. No No recuerdo fue yo. Por el eso doctor Abel Fue el Swing, fue escritor. hay profesor muchos que no de desconocen. modelo de negocios. ¿Sí? Él es el profesor de modelo de negocios. Entonces, ¿qué es lo que va a verificar el doctor Abel Swing? Ellos les enseñaron a hacer el modelo Canvas, el FODA, el Pestel. Entonces, obviamente, no pueden haber errores ahí. En el caso de Cruzcaya, fue su profesora de tendencias, ¿sí? Tendencias. Un Obviamente. pan de Dios. Sí, obviamente ustedes tienen que mostrar ahí, ahí tienen que ser estratégicos, evidenciar justamente, hacer una explicación muy bonita de todo este proceso de la estrategia creativa que dio como resultado el producto, ¿sí? Porque tienen que de alguna manera mostrarle a, a estos miembros del tribunal que ustedes aprendieron lo que ellos les enseñaron, ¿sí? Sean estratégicos con eso. Una La doctora recomendación. Yaguache, sí, Es sí, la yo no le el modelo de conozco. negocios. Jenny Sí, a mí Yaguachi, me nuestro modelo. dio la Pan doctora de Yaguachi, Dios. más bien. Ujú. Sí, Y el pan de Dios también. Le cambio por el doctor Abel. el otro docente, A ver. Carlos de Rivera. Carlos Ortiz es el profesor de producción. De que recién También. tuvimos, Ninguno de los dos. Fausto. Ujú. Ninguno de los Pues dos te dio. mi profesor de producción fue Juan Pablo. Oh, Juan Pablo. Ah, ya. pero No, Carlitos también pan de Carlos, Dios. sí. Y Carlos es el Aura de también producción. maneja. ¿Perdón? Aura, no sé si Aura le escuché Caterina bien. Mier fue su profesora de cultura digital en la sociedad contemporánea. En el otro paralelo, Sofi. Ujú, No nos dio a sí, nosotros. Sí, gracias. no Ya, se gracias. preocupe. Vanessa, Entonces, una consulta. La claro que sí. doctora Ana María Beltrán, especialista en qué materia es ella, porque es la presidenta de mi tribunal. Ella es de cultura digital en la sociedad de contemporánea. Ellas crearon juntas, Eh, junto con Catalina, la guía didáctica que ustedes tienen. Y es oh, nuestra ya. decana Sí, de la pero facultad. no. Esa belleza, Sí. Dios mío. Y Entonces, la hay doctora que Vanessa hacer un Duque, trabajo bien. disculpe. Aquí está la de ¿Y marketing cómo, y cómo le titulación. convenzo a la Vanesita? Yo Doctora en suelo ser, supletorios, Luis. Gracias, gracias, de gracias. verdad, no se preocupen, de verdad yo suelo ser muy crítica con los tribunales porque yo les he ido mostrando todo el camino. Y yo quiero que ese día muestren que en Sí, realidad comprendieron el sí, sí. camino. Así que más bien ahí el reto es convencerme a mi estimado Luis con su trabajo. Eh, ¿Sí? Estará Ya todo. revisando mejor de una vez. Sí, y que todas esas recomendaciones que yo les doy, por favor, tomarlas en cuenta ahí. ¿Sí? Y eso, estimados Yo, estudiantes, seguro todo nos va a ir bien. Sí, yo tengo muy buenas expectativas con, con sus trabajos, con todo lo que ustedes han enseñado, perdón, han aprendido a lo largo de todo este proceso, sobre todo la facilidad que ustedes tienen de poder utilizar las herramientas de inteligencia artificial les da una gran ventaja, cosa que no sucede en otras maestrías. Ustedes tienen carta abierta Ujú. para poder apoyarse de la inteligencia artificial y en realidad mostrarnos trabajos espectaculares, pero obviamente desde su estrategia, ¿sí? Entonces, eso nada más. la Y última, sin más, Vanessa, disculpe. claro que Para sí. tentativamente las disertaciones estaban entre qué fechas era. Las disertaciones están en el oficio que les enviaron ustedes, las fechas, ¿sí? Permítanme, vamos a ver. Yo Decían que a tengo las partir del fechas. 11 nos dan, o sea, las fechas son a partir del 11 de Sí, lo que febrero. pasa es que son varias fechas a lo largo de todo el Ajá. ciclo. Digo, Hasta pero de la todo el primera mes. semana de marzo. Sí.
pero y están en el oficio que les llegó a ustedes. A ver, busquemos el de Mónica, el oficio de Mónica para poder ver exactamente las fechas. Mónica Jacome, no, María Lorena más bien. Mónica Loren. Sí, permíteme acá, designación de caso de estudio. Aquí está, titulación. Fechas importantes del 4 ya nos llegaría el mail con la entrega del caso para repasar. El 7 de febrero es la prueba. El 11 sabemos Del quién se 7 al queda 9. supletorio. De 7 al 9, ajá. Ujú, El 11 sí. ya sabemos quién se queda supletorio. La Ujú. doctora Vanessa nos comunicará a nosotros. Después prueba de recuperación desde el 14 al 16, la prueba del examen escrito. Si fuera el caso, la El defensa oral, del caso del 17 14 y al 19. 16 de marzo. ¿Es correcto está? Defensa del caso del 14 al 16 de marzo. La defensa del caso, no. La defensa del caso son en No, estas fechas establecidas acá. Exposiciones. Ujú, aquí está. Déjenme ver si estoy en la. Déjenme ver este. No, perdónenme. Lo que Es el pasa es que yo módulo soy profesora de anterior. titulación de la maestría de comunicación estratégica y de la maestría, de esta maestría, porque justamente yo desarrollé la metodología para resolución de casos de estudio para las dos maestrías. Entonces, estaba viendo el oficio de la otra maestría. Permítanme acá. Ese es el de ustedes. Aquí está. Ahora sí les comparto pantalla. Estas son las fechas establecidas. Defensa del caso. 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 27 o 2 y 3 de marzo. Y esas son las fechas de disertación de toda la universidad. Entonces puede tocar en cualquiera de esas fechas. Sin embargo, nosotros tenemos acá unas potenciales fechas mucho más concretas. Sin embargo, pueden darse en cualquiera de esas fechas y me voy a arriesgar a contarles que es probable que les toque la disertación oral entre el 10, el 13 o el del 18 al 19. No, están iguales, del 25 al 27. Es que hay tres fechas. No hay certeza de qué día exactamente les va a tocar. ¿Sí? No es bien, hay que estar pendiente del correo electrónico que les va a llegar del centro de evaluaciones, pero son alrededor de esas fechas. ¿Sí? en el mes de marzo. Sí, no, Desde en el el mes 10 de de marzo febrero, estamos pendientes. Febrero. desde el mes de febrero, Febrero. febrero, Ah, ahí perdón, está febrero. febrero, Ay, sí. es que yo estoy en los supletorios de marzo. No, Esa no sí se vaya, anoté. antes de, antes de ir a supletorio hacemos el, el normal, Ay, Dios. ¿sí? Pero entonces, por cualquier cosa, yo les recomiendo, por ejemplo, estar preparados para el 10 de marzo, ¿sí? Piensen que estén preparados para el del 10 al 13 son las primeras fechas, ¿sí? Y si no les toquen esas fechas, ustedes ya de todas maneras tienen más tiempo para prepararse. Sin embargo, por cualquier cosa, tenemos de estar en esas fechas. Recuerden que esas fechas son inamovibles. La fecha que les entregue el centro de evaluaciones, ustedes tienen que de alguna manera acomodarse para poder presentarse en la fecha establecida, porque como les decía, el centro de evaluaciones hace, hace justamente una distribución de todos los programas de la universidad. Entonces, todos los programas están disertando en estas fechas. Entonces, es muy difícil cambiar una fecha ahí. Eso, estimados estudiantes, no sé si hay alguna duda más. ¿Todo quedó claro? Sí, Yo muchas quería gracias. saber, profe, yo quería saber también de lo del tribunal, tal vez. Claro que sí. ¿Me ayuda por favor con sus apellidos? No estoy viendo quién habla. Yo, Chauca Bravo, Luis. Chao, a ver, veamos. Luis Guillermo. Su presidente es Verónica Altamirano y su directora perdón, su vocal es la doctora Rosario Puertas. Recuerden, Verónica Altamirano, profesora de marketing, y Rosario Puertas fue su profesora de audiencias Charit, digitales. Ujú, Ah, ya, la chévere. Charit. ujú. Para Ahí Entonces, está. Gerardo Viván Cortado, por favor. Vivanco, claro que sí. Gracias, doctora. No se preocupe, Vivanco. Su asesor Luis Enrique Villa, su presidente tal. Vivanco Hurtado Líder. La doctora Cruzcaya Ordóñez es su presidenta y la doctora Gabriela Coronel, su vocal.
Eso Muchísimas es. gracias, he sido bendecido. Sí, Cambiemos, sí, Gerardo. tiene Nada, un lindo nada. tribunal. Sí, pan de Igual, Dios le tocó ahí. no, pero igual tengo que prepararme muy bien. Obviamente, todos tienen que prepararse muy bien, Y estimados. Y eso, así que, como les Un decía, último favor, Vanessa, claro si que es sí, factible y nos conviene a todos, compañeros, si es factible, nos puede ayudar con la presentación de ahora claro que que nos sí. expuso para tener eso en cuenta, tener el esquema en que podemos desarrollar con esto, con esta ayuda grande que nos está brindando y el video igual para los compañeros que han faltado. Si es posible Sí, tenerlo lo más pronto posible, ¿vale? Para ponernos a trabajar en esto, en no conjunto, se igual como hemos preocupen. estado haciendo. Aquí nada más mostrarles que, a ver, permítanme. em, El video, el anuncio con el video se los coloco el día de mañana porque se demora en cargar unos minutitos y Así a mí ya es. mismo me vienen a pedir que desocupe la oficina porque nosotros tenemos hora de cierre en la oficina, ¿sí? Y Pero la acá, presentación de pronto podemos sí, adelantarle. sí, sin problema, solo les iba a indicar nada más que la grabación les queda acá como, no sé si les indiqué desde el inicio, yo tengo la costumbre de Sí, indicarles. en sesión virtual, en las Ajá, ahí quedan, grabaciones. inmediatamente se En sube. O la, sea, pasa unos minutitos y ya se sube. Y luego lo que yo hago es así es. enlazarlo nada más, ¿sí? Pero sin problema, yo les Correcto. comparto, ¿sí? Muchas gracias, vale. Dios lo pague. Con todo gusto, un gusto conocerlos a todos. A lo mejor algunos de ustedes ya no los vuelvo a ver porque todo nos sale bien y ya no tengo que comunicarme para nada con ustedes. Así que auguro en realidad eso con todos. Pero si no es así, igual me estoy comunicando, pero ansío verlos en los próximos meses aquí en la ciudad de Loja ya graduándose. Alrededor de abril o mayo, me parece que son las graduaciones y será un gusto tenerlos acá en la UTPL para festejar, para tomarnos un café, para felicitarlos el día que estén ya recibiendo el birrete, ¿sí? Así que los espero ansiosa acá en Loja. A un asesino. Gracias, Claro que Vane. sí, tenemos que irnos a comer una cecina, nos tomamos un vino y nos cuentan todo lo que implicó para ustedes este reto de la maestría. Ay, El trago que la Sofi me anda ofreciendo desde que somos compañeros, el propio de Loja, no sé qué. ¿Cuál es el propio Canta Claro? No creo. Esa Sofi ya me tiene convencido con 20 botellas de Cantaclaro, me debe ya. El siete pingas ha de ser, Luis. Bueno, Podría ser. compañeros, Bueno, muchas gracias. un gusto. Gracias, Vale, también. Gracias, Mucho. Un gracias, abrazo Vane. desde Loja. Lea mi correíto, Muchísimas porfa, gracias. gracias Vane. por todo. Sí, Buenas noches. ya, cuídense mucho. Hasta luego.